Cacique ciertamente es un ron, también caciques eran los jefes de nuestras tribus, pero Cacique es nuestro economista invitado, Jesús Cacique, quien ya habló más de la oposición y de las primarias y todo eso, pero ahora vamos a hacer una cosa, quiero que me explique, como si yo fuera alumno tuyo y la gente que nos está viendo, ¿cómo es esto? El gobierno inventó una devaluación que fue tan mala que el precio del dólar, en vez de pararse y bajar, subió y arrancó. Se disparó. Se disparó. Llegó a 284, hoy bajó. Sí. Tiene 2 días bajando. Hoy cerró en 234. Sí, bajó bastante. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que pasa? Que el dólar anda como loco. El dólar cucuteño, creo que dice Ismael, gerencia la economía venezolana, y tiene este comportamiento tan loco, un día sube, parecía que iba a llegar a 300, baja. ¿Y qué le pasa a su Madi? Eso existe. ¿Qué pasó con los dólares de Cadivi 2? ¿Cómo es? CIMADI. No, el dólar 2, ¿cómo es el de 12 SICAP. bolívares? SICAP 2. Explícame, ¿qué le pasa al dólar? ¡Que anda loco el dólar! Parece Pinky dólar. Kiko, los economistas publicamos un documento, 60 economistas, planteando la solución o efectuándole una serie de propuestas al gobierno central en lo petrolero, en lo cambiario, en lo fiscal y en lo monetario, ¿no? Los fuertes desequilibrios que viene atravesando la economía requiere de una serie de toma de decisiones. Uno era la unificación cambiaria entre 40 y 45 bolívares, eliminar esta multiplicidad de tipos de cambio de 6.30, 12 y el SICA2 que estaba en 50. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un tipo de cambio tan sobrevaluado, generas 3 factores, ¿no? El primer factor que generas es una fuga de capitales impresionante. El segundo factor que genera es caída de las reservas internacionales y el tercer factor es corrupción. La corrupción ha sido en Venezuela impresionante con el control de cambio. Deseo indicarte, Kiko, que el caso que están investigando de los 25 mil millones de dólares de Cadivi, yo creo que hay que investigar es los 119 mil millones de dólares que ha recibido Fonden, el Fondo de Desarrollo Nacional. ¿Okay? Ahí es donde hay que ir la investigación correspondiente. Entonces, bueno, el gobierno de forma terca, testaruda y tosuda creó un nuevo mecanismo cambiario, que es el que tú estás indicando, que no hay prácticamente ninguna diferencia. Continúa con el 6.30, ¿verdad? Que es para alimentos, que es para medicamentos y obviamente... Ese es el dólar del guiso, lo llaman. Y ese es el dólar, obviamente, donde se genera y se fomenta la corrupción. Obtienes a 6.30 sobrefacturaciones, te volteas con un tipo de cambio paralelo, pero muy superior y generas y amasas unas fortunas y una riqueza impresionante. El SICAD, bueno, eso parece que no existe, que es a 12, paralizado por completo, no se ha convocado a ninguna subasta, los empresarios no están, bueno, en una condición deleznable, incluso el Banco Central de Venezuela el primer semestre del año 2014, manufactura tuvo una caída del 11%, construcción tuvo también una caída del 9%, comercio del 10%. Entonces esto no es guerra económica, esto es economía de guerra, lo que estamos atravesando nosotros en Venezuela. Y luego dijo Nicolás Maduro, como tú bien recuerdas, que el 70% iba para Sencoex y el 30% iba para distribuirlo en los otros 2 mercados, ¿no? Que era el SICAD y era el CIMADI, ¿no? CIMADI. Correcto, pues resulta ser que tú observas los reportes del Banco Central de Venezuela y el 98.5% los recursos van dirigidos a Sencoes y 1.5% únicamente para CIMADI. ¿Cómo puedes tú reactivar un aparato productivo que hubiese con el 1.5%? de capitales, que una vez liberado el dólar viniera un poco de plata, Kiko, la gente a vender sus dólares por bolívares? Kiko, mira, si revisamos las cifras, el gobierno lo que hace es mentirle a los venezolanos recurrentemente. El desideratum y el objetivo del control de precios y el control de cambio era abatir la inflación y fortalecer las reservas internacionales. Desde que entró en vigencia el control de precios, en febrero del año 2003, la inflación acumulada es 1.892%. Eso es bárbaro. Luego vino la parafernalia del gobierno en el año 2008, cuando entró en vigencia la reconversión monetaria, que Venezuela iba a reportar inflación de un solo dígito, pues resulta ser que la inflación acumulada desde que entró la reconversión monetaria es 740%. Entonces, ¿dónde está la voluntad del gobierno en materia económica? Pero no me has explicado por qué el dólar llega a 200
80 y después baja a Kiko, 234. el año 2014, Banco Central, que alerto, el Banco Central de Venezuela no ha publicado el cuarto trimestre de la balanza de pago y tampoco ha publicado el cuarto trimestre del Producto Interno Bruto, y la inflación de enero, extraoficialmente manejamos la cifra del 11%, que es la acumulada de 3 países en la región, de Chile, Perú y Colombia. Imagínate tú, la inflación de un mes es equivalente a 3 países de la región. Bueno, porque este año vamos nosotros a exportar en petróleo aproximadamente entre 38.000 y 40.000 millones de dólares. O sea, no hay suficiente divisa, ¿verdad?, para poder direccionarlo al resto de los mecanismos. Por eso fue que los economistas solicitamos la unificación cambiaria. Entonces, ¿por qué se dispara el mercado paralelo? Porque el gobierno ha venido incrementando la liquidez 65%. Ese 65%, ¿verdad?, que el gobierno ha venido incrementando la liquidez, aunado a las elecciones, ¿verdad?, a la Asamblea Nacional, que va a abrir las compuertas y va a inyectar liquidez, y obviamente que eso va a disparar la inflación. ¿Esos bolívares para dónde van? Sencillamente que esos bolívares van a demandar dólares. Y entonces, como no hay divisas en el CIMADI, porque esto fue una defecio lo que crearon del CIMADI, ¿no?, que tengo que aclararlo, el CIMADI no es un mercado. Si fuera un mercado, tuviéramos el CIMADI, ¿verdad?, lo tuviéramos, ese sistema marginal, lo tuviéramos pegado en el techo prácticamente a los mismos niveles del paralelo. Eso es un sistema de asignación de divisas con discrecionalidad del Banco Central de Venezuela. Eso no es un mercado, hay que aclararlo, ¿verdad?, de forma bien puntual. Entonces esos bolívares demandan dólares y se van para el paralelo. Y por eso que tú ves que el paralelo ha venido incrementando de una forma pero impresionante. Cuando entró en vigencia el CIMADI, la diferencia fueron 20 bolívares, 11%. Al día de hoy, la diferencia es 57 bolívares, que es 32%. Increíble, ¿no? Y de continuar la inacción del gobierno, va a continuar estos fuertes desequilibrios en el mercado. Hay una violación también del Banco Central de Venezuela, que está completamente prohibido financiar déficits fiscales, ¿verdad? Y el Banco Central de Venezuela ha financiado a PDVSA el monto aproximadamente, porque también las cifras no están actualizadas, es como 107.000 millones de dólares. ¿Cómo O explicas sea, estamos hablando que no 5 hay veces las dólares reservas y internacionales? aparecen unas cuentas en Suiza de 15.000 millones de dólares? ¿Cómo es que no hay dólares y hay una cuenta de 15.000 Porque, millones? Kiko, los controles, como te acabo de indicar, generan fuga de capitales. Cualquier control de cambio, y genera corrupción. Y en la medida que tú tengas los controles, y controles nefastos y controles primitivos, que en otrora ha sido la misma historia, ¿verdad? La misma historia de todos estos controles de cambio. Incluso cuando hubo el control de cambio de Recadi, también hubo corrupción, o sea, no es con el gobierno actual. Entonces el gobierno definitivamente tiene una visión pero muy decimonónica de los controles, que esto de ley de precios justos ha causado escasez, alta inflación y un control de cambio que han amasado riqueza, una gran cantidad de personas Mira, obteniendo dólares a 6.30. ¿Por qué el gobierno anuncia venta de bonos del Tesoro, 1.400 millones? ¿Tiene sentido comprar bonos del Tesoro? Bueno, el gobierno viene liquidando activos, ya liquidó un activo que fue la deuda con República Dominicana. Entonces, en los medios de comunicación... Pero eso fue una buena operación, porque cambiaste una deuda por plática en efectivo. Eso claro, no es ninguna buena al operación. 40%, pero está bien. En pero absoluto, plática. es un daño patrimonial a la nación. ¿Te parece? Claro, porque ¿cómo vas a liquidarte una deuda al 52%? Bueno, pero cambias una deuda por plata en efectivo. No, para ahorita honrar pagar compromisos. cosas. Pero Ajá. cuando ya no tengas activos, ¿hasta qué punto vas a seguir liquidando? Y te lo advierto, hay una deuda con Jamaica de 3.000 millones de dólares. Y también extraoficialmente están negociando liquidar una deuda con Jamaica de 3.000 millones de dólares. También pueden emitir papeles, un swap con garantía del oro. O sea, es un gobierno que obviamente tiene problemas de liquidez y tiene Bueno, ya está problemas buscando de plata divisa. hasta en los rincones, pues. También tienen a Citgo, ¿no? O sea, y una factura petrolera de 38.000 a 40.000 millones de dólares únicamente para el año 2015, estamos hablando una cifra del 50% inferior al año 2014, aunado a la paralización de la producción de petróleo en Venezuela. Entonces, no alcanzan los dólares. Y hay un factor muy importante que es la inversión. Bueno, América Latina, según el informe de la CEPAL, recibe entre el 10% y el 12% de inversión extranjera directa. Es el flujo de inversión. Venezuela el 1,5%.
El año 2000, Pero ¿qué el persona año, con dos dedos de frente va a agarrar a meter dólares aquí si después no lo puede sacar? para que observes la magnitud de la caída de la inversión extranjera directa, que en el año 2013 fue 7.200 millones de dólares y hasta septiembre del año 2014, 647 millones de Una dólares. caída bestial. Pero una caída pero brutal. Entonces, obviamente, expropiando, atacando las empresas con este discurso vehemente de Nicolás Maduro en los medios ¿Tú de crees que el comunicación, gobierno difícilmente mira, el se gobierno reactive la en inversión. campaña electoral circula, hay que meter en escenarios que ellos, así como hicieron DACA, pueden en una parte de la campaña expropiar la Polar y agarrar los camiones de harina y llevarlos para los barrios. Y aquí está su harina, de los ricos, el oligarca, el pelucón, fregamos al pelucón. Bueno, ¿Qué pero es crees que bueno, pero observa las expropiaciones, Kiko. Todas las empresas expropiadas están en quiebra. O sea, no reportan ningún tipo de beneficio y las utiliza el gobierno como caja chica. Entonces, si la estratagema o la estrategia del gobierno es atacar a Polar o a sus proveedores, obviamente que van a profundizar la crisis económica en Venezuela. Pero van a ganar las elecciones porque la gente, ay, sí, el gobierno me dio mi televisor, creas. mi harina pan. El país está muy descontento, Kiko, y el poder adquisitivo del venezolano ha caído, pero drásticamente, ¿no? El gobierno lo que viene es entronizando el salario mínimo versus la inflación. Mira, una inflación que este año va a cerrar en 110, 115%, superando la de Caldera del año 96, que fue 103,3%. Eso te afecta a ti en el poder adquisitivo. Entonces tú dices, bueno, me incrementan el salario un 20, un 30%, pero con una inflación del 110, 115%, queda pulverizado el incremento salarial. Por ejemplo, el Sendas publicó las cifras de la canasta alimentaria familiar. Está en 30 y algo. 18.342. Y la 17.000. canasta básica, y la canasta básica, 31.843. Se requieren 6.5 salarios mínimos. O sea que ¿Qué porcentaje de Venezuela, de venezolanos gana más de 10 millones de bolívares? bueno, la cifra exacta no tengo el cálculo, ¿no? Pero debe ser como el 70%. Pero lo que sí es cierto... Menos de 10, el 70%. Lo que sí Más, es cierto, tal vez. Kiko, es que el caso de la inflación, Más, ¿no? el caso de 10.000. de la inflación, el año 2014, con esta manipulación de guarismo del Banco Central de Venezuela, que le restaron la ponderación de alimentos al índice nacional de precio del consumidor, la inflación fue superior al 68,5%. En ningún momento fue ese nivel. Pero voladas, pues tres cifras voladas. Sí, más o menos como un 78-80% fue la inflación aproximadamente en el año 2014, pero no el 68,5%. En los términos en que el gobierno sitúa la cesta básica, que además son puros productos regulados, pero cuando tú vas a bienes de consumo, y subsidiados, pero cuando tú vas a bienes de consumo y a necesidades y a placeres, la inflación se te va para... Sí, bueno, por el año 2015, Kiko, va a ser un año muy duro para todos nosotros los venezolanos. Pero los economistas siempre están diciendo que el país está quebrado, default, pero el gobierno siempre inventa caminos. ¿El gobierno tiene juego o no tiene juego? Kiko, en el año 2012 hasta el año 2014 había margen de maniobra. Los niveles de endeudamiento del gobierno, ¿verdad?, no eran de una cifra tan impresionante como actualmente. Estamos hablando de un nivel de endeudamiento del 68% del Producto Interno Bruto. Aunado le tienes que agregar la caída de los ingresos petroleros, las expropiaciones y las confiscaciones. Y ni en una economía de guerra, lo que reportó el Banco Central de Venezuela en el primer semestre del año, construcción tuvo una caída del 10%, manufactura 11% y el sector comercio 10%. Estamos hablando de una tercera parte de la economía. Pero la mayoría de los venezolanos, los pobres venezolanos, los que no tienen nada, reciben las ayudas del gobierno y además ahora consiguieron maneras de conseguir plática con el bachaqueo. Ahora no es buhonerismo, sino bachaqueo. Y siempre hay una manera de sobrevivir, porque como además no hay controles en el Estado, tú puedes comprar dólares si pagas 20 bolívares más a alguien que te dijo que le diera a aquel. Puedes conseguir los carros esos que trae el gobierno si le das a alguien que tiene un contacto militar. Puedes conseguir lo que te dé la gana porque el país ha generado una economía rara sí, pero hay pero hay una máxima en economía, ¿verdad?, que indica que no hay almuerzo gratis. Entonces, todos estos subsidios y todas estas subvenciones que viene efectuando el gobierno central tienen una contrapartida fiscal muy fuerte. Tanto es así que han incrementado algunos impuestos, el aumento del precio de la gasolina, la devaluación que la tienen de forma solapada, 30.000% de la depreciación del bolívar, 30.000%. Entonces, deberíamos cambiarle el nombre a la moneda, ¿verdad? Es que, bueno, yo en lugar, bueno, ya no es bolívar fuerte, porque ya el término es fuerte, ¿verdad?,
quedó eliminado, pero es un bolívar famélico, ¿no? Que obviamente que no Pero tiene Bolívar no ningún, se merece no eso, tiene chico. ningún nivel de competitividad. Y el gobierno viene corriendo la arruga y va a ser una devaluación, pero impresionante cuando levanten el control de cambio, que va a generar una ¿Y inflación, tú crees que algún día van a pero levantar el control de tienen que cambio? levantar el control de cambio y tienen que de alguna forma u otra también levantar el control de precios, porque si no la escasez va a llegar a unos niveles, pero muy fuertes. Pero fíjate, la oposición habla de unas colas y que ese gobierno se está cayendo por las colas. Y ahorita uno va al supermercado y con las cartahuellas que van a aparecer y el número de cédula Sí, y el no sé qué sistema cosa, biométrico. sí, y todo, ya no hay las colas. Yo voy y no las veo. ¿Qué pasó? Bueno, porque no hay productos. O sea, Pero si hay, prácticamente, tú entras y hay productos. Lo que no hay es Kiko, papel toalé, huevo. Hay como 6, 7, 8, 10, 20, 50 productos que no hay, pero lo demás la hay. demanda, Hay, mira, hay spray para limpiar el techo, burda. Hay cosas, Kiko, eh, la demanda de productos en el mercado no hay, ¿verdad?, oferta para satisfacer el 100% de las necesidades. Por eso que el Banco Central de Venezuela ahora ha tomado el estilo de solapar y ocultar cifras. Desde el año pasado desconocemos los niveles de escasez que estamos atravesando los venezolanos, pero está aproximadamente en líneas generales entre un 40 y un 45% de los niveles de escasez en Venezuela, ¿no? Y no es únicamente el problema de la escasez y que no se consigan productos, etcétera, sino algo que fue nefasto que hizo Jorge Giordani, que destruyó el mercado de capitales, liquidó manufactura, liquidó comercio, y aquí estamos nosotros atravesando por una serie de calamidades. En la teoría marxistoide, ¿verdad? Tiene que haber un Mesías, Kiko. O sea, tiene que siempre aparecer un Mesías que le va a prometer a la población de que le va a resolver los problemas. Y sobre esas esperanzas, bueno, y Maduro no dijo que Dios proveerá. bueno, imagínate, el subyacente de eso es que no está preparado, ¿verdad?, el gobierno para solucionar los problemas económicos. Entonces tú tienes que cabalgar sobre las esperanzas de las personas, tienes que hechizarlas, tienes que omnibular incrementando el salario. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda? Es que tienes un país atravesando esta inflación económica, que es caída del Producto Interno Bruto con la mayor inflación del mundo. Entonces llega un momento que se agota la población, que ya el descontento va incrementando. Entonces este Mesías ya comienza a agotarse, comienza a buscar otro tipo de estratagema, que es el golpe de Estado, buscar entonces atacar a los políticos, ¿verdad?, de alguna forma u otra, para poder lanzar un trapo rojo y soslayar el tema económico, que en Venezuela es extremadamente, pero extremadamente delicado lo que está atravesando. Bueno, yo he revisado las cifras de los últimos 15 años y esto no lo habíamos atravesado ni con Hugo Chávez, esta situación económica que estamos atravesando actualmente. Y el gobierno, como dijo Ular Pietri en una oportunidad, hay gobiernos que piensan y que observan y que infieren de que el precio del barril de petróleo es lineal. Eso es falso. Venezuela, obviamente, eso es incorrecto. Obviamente que el precio del barril del petróleo son precios de commodities muy volátiles, así como el oro. O sea que la economía venezolana es una economía con una vulnerabilidad impresionante. El 96% del total de las exportaciones es petróleo y el 74% de las reservas internacionales es oro. Entonces, si cae el precio de la onza Troy en los mercados, las reservas internacionales se desploman. Tenemos 22 mil millones de dólares en reservas internacionales, pero gracias porque tenemos, ¿verdad? Pero el 73% es oro. Mira, me llenaste Entonces, mucho imagínate, número. si llega a caer Así el que, precio de la onza Troy, las reservas se desploman. uy, no, ya me desplomaste la esperanza. Ay, Dios mío, gracias Jesús por estar con nosotros. Gracias, Kiko, por la Jesús invitación. Cacique, economista, con el cual discutimos tanto de primaria, elecciones y de economía. Ver tvnoticias.com, no nos deje de ver nunca, que esta ventana está abierta para todos los corazones. Ya regresamos. No, ya nos vamos, viene Ismael.